penúltima ponencia, pues vamos ahora ya con la ponencia final, que la va a llevar a cabo nuestro director Alberto Márquez Carrascal. Su título es La Universidad Autonómica, del humanismo a la democratización de la educación superior en España. Y bueno, Alberto Márquez Carrascal es investigador predoctoral, beneficiario de la ayuda de formación del profesorado universitario FPU del Ministerio de Universidades en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Es también estudiante de doctorado en el programa de Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid y realiza su tesis doctoral bajo la dirección de los doctores Laura Cruz Castro y Luis Sanz Menéndez. Es graduado también en Ciencia Política y Gestión Pública y en Historia por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha estudiado en la Universidad de Granada como parte del programa de intercambio SICUE, también ha sido beneficiario de las becas de investigación JAE Intro del CSIC y de la colaboración y beca de colaboración con el Departamento de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, concedido por el Ministerio de Educación. Como he dicho, es también director del curso de verano Arias Montano y su trabajo de investigación se centra en las políticas públicas de universidades de investigación y los sistemas de educación superior. Así que tienes la palabra. Pues muchas gracias, Kiko, por la presentación. Muchas gracias a todas y todos. Voy a intentar ser muy breve porque estamos a la hora que estamos y quiero casi que introducir muy brevemente el tema del que vengo a hablar y abrir de nuevo la palabra al público. Porque yo aquí me siento hoy un poco como con intenciones de introducir casi una metodología directamente cualitativa que es el grupo focal dentro de este grupo de personas que tengo aquí. Porque me gustaría reflexionar sobre lo que estamos haciendo directamente aquí, que es ejercer una labor que es la labor docente dentro de las misiones que tiene el sistema de educación superior, dentro de lo que tiene como misiones la universidad. De ahí que sea tan importante para nosotros el compartir este espacio y también poder ver cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo, porque claro, esto es algo que no nos hemos inventado nosotros, ninguno de los que estamos aquí. Esto se lleva haciendo durante siglos. Entonces, quería reflexionar un poco sobre la idea de universidad, cómo ha evolucionado con la democratización y luego abrir un poco el debate a ver qué pensáis los que estáis aquí presentes. Hay algunas personas incluso que tienen la perspectiva de otros sistemas universitarios y me gustaría compartir esa idea. Me da mucha lástima que se hayan tenido que ir, sobre todo los docentes de la Universidad de Extremadura, porque creo que hubieran puesto un matiz muy interesante. Bueno, comienzo por lo que acababa de decir. La universidad no la hemos inventado ninguno de los que estamos aquí. Es una institución medieval del siglo XII. O sea, es una institución académica que ha permitido durante siglos a generaciones y generaciones de personas formarse. Pero claro, cuando se crean las universidades no se plantean como algo universal, como su propio nombre indica. Más bien todo lo contrario. Se plantea como un espacio para la formación de ciertas élites. Aunque es cierto que, bueno, a través de la pertenencia a órdenes religiosas sí que se podía acceder a determinadas posiciones por si tú demostrabas verdaderamente tu capacidad intelectual para alcanzarlas. Pero en realidad lo cierto es que la mayoría de los grandes rectores de la Universidad de Salamanca, que por ejemplo tenemos ahí, históricos, ¿no?, o de otras universidades, ¿no?, eran hijos o terceros hijos de nobles, que eran los que acababan siendo clérigos en aquella época. Esto va muy unido a lo que nos han reunido aquí, el humanismo. Cómo poner en el centro una figura que originalmente se genera también en una sociedad, en este caso a medio camino entre lo medieval y lo moderno, cuando todavía se están generando los estados, cuando se está poniendo sobre la mesa, por lo que muy bien nos comentaba ayer María de Deus, o lo que también comentaba Tilana, ¿no?, la idea de introducir la diversidad como como una nueva realidad a través de la que nos tenemos que mover y tenemos que comprender el mundo, tenemos que abandonar ese libro único que nos lo va a explicar todo, que era la Biblia, para poder comprender el mundo en todas sus facetas. Eso está muy unido con
con el saber universitario, y el humanismo y la escolástica, que se producen en el mismo momento prácticamente de la Edad Moderna, uno de los primeros saltos cualitativos que se producen en las universidades históricas, ¿no? Veníamos de un sistema educativo que básicamente se desarrollaba en torno a la teología. Las primeras universidades, los primeros estudios generales estaban casi dedicados exclusivamente a la teología y a las artes, al trivium y al quadrivium, ¿no? Que eran casi saberes romanos, ¿no? Eran de tradición romana. Cómo eso se adapta a través de la concepción humanista, del pensamiento humanista, a una integración de valores humanos, como poner el ser humano en el centro. Y es cuando se empiezan a introducir en las universidades otros saberes, como por ejemplo la medicina. Es algo que nos llega a las instituciones universitarias hasta la Edad Moderna. Por lo tanto, ahí tenemos una primera evolución, pero es que luego tenemos la verdadera revolución de la universidad, que es la que algunas de los que estamos aquí, yo no, pero otras personas sí, han vivido, que es la democratización de la universidad. Es decir, hemos pasado de que 4 señores vestidos como si fueran dogos venecianos llenaran las aulas, o todos vestidos como monjes, porque al final la mayoría eran personas del clero, los que estaban en las universidades. Pasamos a ser nosotros y nosotras. Y hablo también mucho del nosotras, porque claro, la universidad no tiene prácticamente hombres hasta el siglo XIX finalísimos, y prácticamente durante medio siglo XX no había ninguna mujer, muy pocas mujeres. Es decir, la primera gran académica española es Emilia Pardo Bazán o Concepción Laderal, son 2 buenos ejemplos. Estamos hablando de finales del siglo XIX, que irónicamente, por cierto, fue la forma en la que la primera vez se votó una mujer en unas elecciones en España, Emilia Pardo Bazán, a las elecciones del rector de la Universidad Central de Madrid. ¿Qué nos quiere decir esto? Hemos evolucionado mucho como sociedad, y esta evolución concretamente se debe en parte, bueno, y más en 2 países que somos hermanos en muchas cosas, pero concretamente en un proceso de democratización que prácticamente hemos desarrollado en paralelo, porque los 2 países casi al unísono dejaron en el pasado la dictadura y pasaron a una democracia casi de la noche a la mañana, pero bueno, después de procesos muy duros y muy complicados para sus propias sociedades, con perspectivas distintas, pero al final con un resultado muy similar, que es integrarse en una comunidad europea de valores, de derechos, y que nos permite, pues eso, incrustar en la sociedad, en la universidad, a toda la sociedad en su conjunto. ¿Y eso cómo se patenta? Os voy a dar unos pocos datos para que veáis cómo es así de exagerado. En el año 1985, cuando tenemos los primeros registros de estudiantes universitarios del Ministerio de Universidades, en España apenas había 80.000 estudiantes egresados. Eso significa que al final del curso finalizaban 80.000 personas sus estudios, que es un dato no menor dentro de la población de la época. Pero es que ahora estamos por encima de los 300.000 egresados al año. Estamos diciendo de que prácticamente el 30% de la población en edad de estudio está finalizando estudios superiores. O sea, estamos dando a la sociedad una formación muy amplia. Esto también no demasiado en línea, este dato inicial no es de 1985, sino de 2003, ha ocurrido un poco con el número de docentes en el aula, aunque como podemos ver no hemos pasado por el mejor momento en las últimas décadas, no hemos pasado por nuestros mejores momentos, porque la crisis económica al final lo que sirvió fue para recortar en servicios públicos, lo cual disminuyó considerablemente la calidad de ese sistema o la extensión que tenía ese sistema hacia todo el territorio. Os decía que este proceso además ha traído consigo la inclusión de la mujer en el sistema universitario, pero no digo la inclusión, es que lo interesante aquí es decir que la mujer es la protagonista del sistema universitario, porque más del 60% de las mujeres, más del 60% de las estudiantes egresadas cada año son mujeres.
Es decir, esto después, por desgracia, está muy descompensado entre distintos saberes. ¿Dónde hay más mujeres egresadas? En las humanidades, en las ciencias sociales, y mientras tanto, en la docencia, ¿no? En el magisterio, mientras que otras disciplinas, como por ejemplo más científicas, como las ciencias puras que estábamos el otro día comentando con Antonio, como la física, como la química, son disciplinas donde la mujer no llega ni siquiera al 50% de la masa de estudiantes egresadas al final de la carrera. Pero, como podéis ver, es una evaluación muy interesante. Ahí veis un pico hacia abajo que yo lo atribuyo al momento de la crisis económica en el que muchos hombres tienen que dejar las labores o que al final se acaban animando a introducirse en el mundo académico, cuando justo anteriormente pues la mayoría de ellos acababan en la construcción, que era uno de los principales motores económicos de España. Pero más o menos la estabilidad de la línea, aunque ha habido grandes saltos, ¿no? Como podemos ver, a partir de los años de la entrada del nuevo siglo, es cuando se produce el salto cuantitativo de la proporción de mujeres hasta el punto de que sean una amplia mayoría y vuelve otra vez a ir creciendo. Esto se produce en un contexto que en España que es muy específico y que está separado de lo que nos ocurre en la mayoría de los países, porque tenemos una doble revolución al mismo tiempo, un doble proceso de reforma al mismo tiempo. Por un lado, asumimos la democratización, asumimos la democracia, empezamos a vivir en un país donde los ciudadanos son los que deciden quiénes son sus representantes, quiénes elaboran las leyes y hacia dónde se dirigen las políticas públicas. Y al mismo tiempo, el sistema está descentralizando esa toma de decisiones. Ya no es el gobierno central, ya no es en aquella época el gobierno de la dictadura quien se encargaba de gestionar directamente las universidades, sino que son las comunidades autónomas. Y esto no es una tontería ni mucho menos, porque esto significa, el punto número uno, que las comunidades tienen intereses en que sus ciudadanos, individualmente cada una de ellas, estén formados hasta el nivel superior. Y esto es algo que vamos a ver ahora, repercute directamente en el número de universidades que se crean. Porque vale que muchas de las universidades regionales, podríamos decir, que no son las universidades históricas de España, muchas de ellas se crean antes de la descentralización competencial. Entre ellas, por cierto, nuestra universidad de acogida en el día de hoy, la Universidad de Extremadura, se crea antes del proceso de descentralización competencial. Pero en realidad, este proceso, que además se produce en distintas fases en función del territorio, como podéis ver en este mapa que os coloco, tenemos casi que se van aplicando estas capacidades de actuar sobre nuestro sistema educativo, no solo sobre el superior, sino de todo en su conjunto, igual que otros servicios, como la sanidad o los servicios sociales, se van atribuyendo a los territorios en distintos momentos del tiempo. Y esto también tiene un efecto directo sobre cómo se desarrollan los sistemas universitarios, porque cuanto más tiempo puedes ejercer un poder como poder público, más recorrido tienen tus políticas públicas y mayores son los resultados que puedes acabar produciendo sobre tu sociedad. Aunque, bueno, no voy a pararme mucho en eso porque daría para otra ponencia entera. Os decía que tiene un efecto muy determinante la multiplicación del número de universidades. En 1985, cuando las comunidades autónomas estaban creándose y empiezan a asumir esta competencia, solo existían 34 universidades en España. Y ya es un dato bastante alto, en realidad, para la población que tenemos. 24 de ellas públicas y 10 privadas. Y ahora tenemos 50 universidades públicas, más del doble, y 33 privadas, más del triple de las que había en 1985. Y no hemos crecido poblacionalmente en esa proporción, os lo puedo asegurar, ¿eh? Lo que sí que ha crecido, obviamente, es la población, como hemos visto antes, de personas que tienen titulación superior. Se ha incrementado, pero no en la proporción del número de universidades que hemos crecido. Es decir, hemos generado un tejido institucional
que recorre todo el territorio y que a veces se multiplica irónicamente, dentro de las propias grandes ciudades, porque claro, siempre que se habla es que el sistema autonómico ha multiplicado el número de universidades porque las ha llevado a todas las provincias, a todos los territorios. Irónicamente, las dos comunidades autónomas que más universidades han generado son Madrid y Cataluña. Además, Madrid tiene un fuerte impulso en esta parte de aquí que os estoy diciendo, en las privadas. Cuando hablamos de que eso se ha multiplicado por 3, en Madrid prácticamente 1/3 de esas universidades son solo de la Comunidad de Madrid. Vale que es un territorio muy poblado, lo es, pero verdaderamente no es extenso. O sea que al final hay un doble efecto en la multiplicación de universidades. Hay comunidades autónomas, hay territorios, como vuelvo a poneros el mapa, donde lo que se pretende es la extensión. El caso claro es aquí Andalucía, ¿no? Andalucía decide abrir una universidad en cada provincia. No es necesario abrir una universidad en cada provincia. Extremadura tiene un ejemplo distinto. Con una sola universidad generamos un campus en cada una de las ciudades importantes de nuestro territorio. Pero Galicia sí que hace algo parecido a Andalucía, sin exagerar, pero genera 2 nuevas universidades, más la de Santiago, que era la histórica. Pero no, mirad Madrid, o sea, mirad qué poquito territorio tenemos aquí para repartir. En Madrid tenemos 6 universidades públicas y 10 privadas. Este segundo dato yo creo que es muy relevante, ¿no? Y además la mayoría de las 10 privadas, me da rabia por no tener el dato aquí reflejado en las gráficas, se crean a partir del año 2000. Que tiene un efecto muy importante, mira si lo veis bien aquí, tiene un efecto muy importante aquí, este gran salto en el número de estudiantes egresados anuales se produce cuando empiezan a crearse muchas universidades privadas en España. Porque, y aquí esto es una pequeña crítica, estas universidades están muy centradas en generar egresados, en generar estudiantes con un título, lo que hay mucha gente que viene a llamar la titulitis que tenemos en este país, ¿no? Vamos a darle un título a esta persona en el grado de no sé qué y se va a ir a casa encantado. Pero no estamos produciendo conocimiento en esas universidades. Esas universidades se olvidan de la segunda pata principal, y de la tercera ya no digamos, que es la investigación, generar el conocimiento, que es lo que estamos intentando hacer aquí junto con la tercera pata, transferir el conocimiento a la sociedad. Termino ya con un dato que yo creo que es muy duro. Según el Real Decreto que se aprobó el año pasado por el Ministerio de Universidades, el Consejo de Ministros, se establecen una serie de requisitos para entender lo que es una universidad, sin los cuales en principio tú no podrías crear esa universidad, ni siquiera crearla. Bueno, esos requisitos van pues, sobre una oferta mínima de grado de todas las materias y de titulaciones, una ratio mínima entre profesores y estudiantes, un porcentaje mínimo de personal docente e investigador que sean doctores y que estén a tiempo completo y permanente contratados con esa institución. De las 50 universidades públicas, solo 15 cumplen esos requisitos. La Universidad de Extremadura es una de ellas. Felicidades. Y de las 33 privadas, solo 3 cumplen los requisitos. Este dato sí que es bastante duro. De 33, 3. Además son 3 universidades históricas, no por casualidad. Cumplen estas 3, la Pontificia Comillas, Deusto y la privada de Navarra. No son 3 universidades cualquiera, son 3 universidades con un recorrido histórico muy importante. Son universidades que se crean en el siglo XIX y XVIII. O sea, que claro, ¿cuál es la reflexión final de esto? ¿Quién cumple requisitos? Muchas veces, en las privadas. Universidades de verdad, vamos a decirlo, porque esta es una de las preguntas que os quiero plantear. ¿Qué podemos llamar universidad? Si no cumplimos unos requisitos mínimos
que se plantea el Gobierno. Y ya con este dato ya os abro el debate. Voy a plantearos 3 cositas muy sencillas. Una es lo que decía antes, ¿no? Esto de la multiplicación de universidades. ¿De verdad necesitamos una universidad por cada provincia? ¿O de verdad necesita Madrid tener 10 universidades privadas? O, un segundo, tener un mayor número de personas con un título es necesariamente positivo. Para mí, bueno, no voy a decir lo que opino. ¿Es necesariamente positivo que extendamos a toda la población la educación superior? ¿De verdad todos los saberes caben en una universidad? ¿O estamos creando grados que no necesariamente son académicos? Porque estos son modas también. Ahora, bueno, no voy a entrar en ningún grado que después esto queda grabado. Y por último, sobre esto, lo que os decía lo último ya, los requisitos incumplidos. ¿Qué podemos llamar a una universidad? ¿A qué podemos llamar eso? Porque claro, tendremos que pedir unos mínimos a esas instituciones que además se tienen que crear por ley. O sea, en España, basándonos en el derecho autonómico, en este caso, para crear una universidad, la Asamblea o el Parlamento Autonómico de cada región tiene que redactar una ley entera que aprueba ese Parlamento, esa Asamblea, y de esa manera se crea la universidad. Una ley que sirve para establecer cuáles son su financiación, cuál va a ser su infraestructura, su personal. O sea, esto es, claro, es que si la propia legislación, el propio sistema normativo le da tanta importancia a la generación de una institución, que es una universidad, porque luego nos saltamos nuestras propias normas, porque esto es algo que hace la administración pública constantemente, como se dijo ayer en esta mesa también. Pues nada, abro la mesa y ya con esto he terminado yo, y muchas gracias por vuestra atención. Carmen, ¿puedes pasarle el micro a quién quiere sumarse a... Ah, mira. Bueno, pero ¿esto qué? ¡Qué sorpresa! Se ha puesto bien. Qué buenas noticias. ¿Quieres tú, Vicente? Ah, bueno. Ah, no, sin problema. Faltaría más. ¿Alguien quiere atreverse? Isabel, por favor. Gracias. Mira, yo con la primera pregunta, claro, mi primer impulso era decir que no hace falta una universidad en cada provincia, pero creo que eso tiene que ir de la mano posiblemente de mejores becas y de que se tenga en cuenta la movilidad, porque también hablábamos antes del tema de las oportunidades y para que todo el mundo tenga acceso. Es que, de hecho, incluso para todos los que estáis y sois de aquí de Fregenal, salir de tu pueblo tiene un coste muy importante y posiblemente ese coste sea menor si tienes que ir a Badajoz que si tienes que irte a Madrid, obviamente. Con lo cual, en el momento ya en el que te tienes que mover... O sea, yo, por ejemplo, fui a la universidad desde mi casa, desde casa de mis padres, realmente. Y esto supone una ventaja, pero vamos, a años luz de mis compañeros que tenían que moverse. Con lo cual, entiendo profundamente el beneficio de una universidad por provincia, más allá de los egos de las comunidades autónomas y tal, pero quizá no es del todo eficiente, pero para tomar esa decisión tiene que ir acompañado de becas y de un aporte de financiación muy importante, el que no se dedica a la universidad, que se dedica a que la movilidad esté garantizada para todo aquel que quiera. Se me ocurre como contribución. Bueno, ahí yo soy de Murcia y ya con la privada que tenemos, ya tenemos tela de la que cortar. Yo de las 10 de Madrid, afortunadamente, no tengo ningún aporte que hacer. ¿Alguien más? Antonio.
Que primero, antes que nada, gracias por la intervención y además gracias por darnos estos datos tan digamos, agudos y precisos sobre la situación de la realidad universitaria en España. Además me parece una crítica muy ácida, aguda también, a la realidad de la concepción de los estudios universitarios superiores en España como realmente una mercancía. Y una crítica también a la educación privada, que yo siempre la he criticado a todos los niveles, sobre todo a nivel de bachillerato. Tengo que poner las cartas encima de la mesa. Entonces, hablando de las universidades privadas y de toda esta crítica, ahora entiendo que se pretende, o con esto pretendemos romper con la realidad que hay ahora mismo de ver la universidad y los estudios superiores como una mercancía. Entonces, si queremos romper con esa realidad, tenemos que romper con la realidad de que el título es una mercancía. Por tanto, me lleva a pensar que si la multiplicación de universidades por provincia o el mayor número de egresados implica mayor calidad de docencia o si es necesario, yo creo que sí. Tú eres de Fregenal, yo soy de Sevilla. ¿Y cuántos de gente de mi tierra y de la tuya más todavía han tenido que irse todas estas décadas anteriores a Madrid? En mi universidad, yo estoy en la Universidad de Sevilla, que no sepa, yo estudio un doble grado de Derecho y Gestión y Administración Pública. El segundo grupo por población más grande son extremeños. Y en mi universidad hay gente de Murcia, hay gente de Ceuta y Melilla, hay gente de todos estos sitios. Y luego el hecho de que haya mayor número de egresados también parece genial. Porque si no tenemos la concepción de el título como una mercancía que ayude a la competencia para acceder al mercado laboral tan agresivo del que hemos hablado antes, podemos entender que la calidad, o sea, que el mayor número de egresados implica gente más formada en todos los aspectos, ya sea para ser ingeniero o como bellas artes, gente más culta y gente que va a tener unas aspiraciones distintas, porque la universidad, además de darte un título para que trabajes en tu vida en los 5 años después de la carrera, también te ayuda a abrirte la mente y a darte una serie de perspectivas que no te las da ni la escuela, ni el instituto, ni el pueblo en el que vives, es algo mucho más universal. Entonces, además, el mayor número de egresados también implica, que ya que he mencionado la diferencia entre hombres y mujeres, me gustaría también la apertura de las universidades por clase, por gente, por grupos de ingresos, ¿no? De las familias con más ingresos o menos ingresos, como la universidad, aunque siga siendo un privilegio de clase, hay gente de todos los estratos sociales en la universidad estudiando. Entonces yo creo que una universidad abierta y una universidad que se abra sin distinción a todas las personas es una universidad de más calidad y que ayuda a expandir el conocimiento, cosas que tienen mucho que ver con Arias Montano y con el humanismo, ¿no? Es ahí la razón por la que traía yo este tema aquí hoy. Tienes toda la razón. Todo depende con el prisma con el que queramos mirarlo. Tenemos que desde luego, acercar la institución a las personas es la forma más efectiva de hacer que haya más personas que se acerquen a la institución. Punto. Esto se aplica para la universidad y se aplica para la institución que más extensión tiene en el territorio en España, que es Correos. Es que nos vale para todas las políticas públicas. Si nos damos cuenta, esta el hacer esto, pasar de 24 a 50, lo que significa es que hemos pasado de tener a media España sin universidades en su territorio a que todo el territorio prácticamente tenga una universidad al lado. Y hay quien me dirá, claro, es que si los políticos pudieran hacer una catedral en cada pueblo también la harían. Que esto lo he escuchado yo muchas veces, pero no estoy nada de acuerdo. En el fondo, los estándares están ahí. Tenemos una serie de mecanismos que te miden la calidad. Y obviamente este dato se basa en que tenemos medidores de calidad en nuestras universidades. Vale que hay mucho que mejorar y ahí está la prueba. Solo hay 15 universidades de nuestro sistema público que cumplen con todos los requisitos que deberían cumplir. Pero es que todo se puede seguir mejorando. Nada es perfecto. Y aquí un dato muy importante, me he centrado mucho en la docencia porque sabía que iba a ser más cercano al público que iba a ver. Pero aquí hay un punto muy importante que yo creo que es es igual o más de importante que la docencia, la calidad docente, que es la calidad de nuestros investigadores, porque los docentes son investigadores cuando están en la universidad. Y la calidad de nuestra investigación, basándonos en estándares meramente de financiación, es flipante. Este país
tiene una calidad investigadora infinitamente superior a la inversión con respecto al PIB que se hace en investigación. Pero increíble. Y ya no hablemos de ese momento en el que descendió el número de profesores. Hasta aquí. Hasta aquí. Cuando teníamos pocos investigadores, cuando estaban cerrando plazas y cerrando grados, cuando se cortó todo tipo de financiación para proyectos de investigación, es cuando más y mejor investigación han hecho los investigadores y el personal docente e investigador de este país. Bueno, me gustaría haber puesto otra gráfica en ese sentido. Es que literalmente siempre es lineal y en crecimiento. Da igual que haya menos docentes. Siempre hay más investigación. Siempre. Y además investigación de calidad, no investigación por hacerla. Y eso es un dato muy importante, que nuestro personal docente e investigador no solo se centra en que haya más titulados, sino que generan conocimiento y ese conocimiento después podemos transmitirlo en este tipo de espacios y en las aulas, faltaría más, vamos. Dime. Yo, a la pregunta de aquella podemos llamar una universidad, creo que deberíamos cambiarla y decir a qué ya podemos llamar educación o a qué podemos llamar estudiante, porque en sí los requisitos para entrar a una universidad cada vez son menores. Es decir, a la hora de presentarse a la BAU puede entrar con alguna asignatura suspensa o pasar de bachillerato con asignaturas suspensas. Eso creo que también influye en la calidad de la educación de la universidad. Si los estudiantes son malos, obviamente la universidad será relativamente peor. Sí, esto va en la otra dirección, ¿no? Vale, nosotros estamos acercando a los ciudadanos la institución, por lo tanto los ciudadanos se acercan a esas instituciones. Pero claro, es el riesgo que se puede asumir, ¿no? ¿Qué queremos? Instituciones elitistas como en el siglo XIX, donde solo podían ir los hijos de los más ricos, de las familias más adineradas, que se podían permitir tener un hijo viviendo en Madrid, o en Sevilla, o en Granada, o en Salamanca. Hoy día, gracias no solo a nuestro sistema universitario, sino al sistema universal de becas, podemos acceder más a la universidad. Los criterios sobre cómo se puede aprobar, suspender una asignatura, eso ya es un poco más relativo, es un poco complicado. Es muy difícil universalizar cuáles son los verdaderos criterios que deberían guiar el aprendizaje, porque tal y como lo tenemos tal y como entendemos ahora, y esto ya es un debate totalmente distinto, pero por meterme un poco no pasa nada, no estamos valorando verdaderamente la asunción de conocimiento, sino que estamos valorando la mayoría de las veces con un número a una persona y que sepa ejecutar sobre un papel en un momento determinado un ejercicio. Eso es lo que estamos valorando de verdad, siendo realistas. Pero sí es lo que determina la educación de una persona y su conocimiento es lo que valora. El profesor es el que decide si tiene más nota o no, dependiendo del conocimiento que haya adquirido. Pero si te das cuenta, la mayor parte del conocimiento se pone a prueba en un examen. Y ya no hablemos de la propia EBAU como institución. Es un examen, es un momento que dura 2 horas, ese examen, son 6 exámenes, 2 por 6. No tienes más tiempo. ¿Cómo podemos condensar todas las capacidades que tiene una persona y sus conocimientos en 12 horas? Por ahí entra también la calidad del examen. Si es un examen que busque lo que ha adquirido esa persona, pues entonces sí será un buen examen. Es muy difícil. Yo por eso, fíjate, nuestros resultados, cuando hacemos investigación, distan mucho. Medir los resultados distan mucho de eso. Tenemos que elaborar documentos, que por cierto también son muy cortos, solo tienen 20 páginas normalmente. Pero en eso se tiene que condensar normalmente el conocimiento cuando hacemos un artículo académico. Para hacer un artículo académico, yo que estoy ahora redactando uno, yo llevo 12 meses.
para redactar uno con la mayor calidad que yo pueda. ¿Cómo podemos pedirle a una persona que demuestre todos sus conocimientos o todo lo que pueda haber aprendido en tan poco tiempo? Digo, bueno, vamos a pasar la palabra porque creo que Gustavo tenía otra pregunta. A ver, en primer lugar, muchas gracias, Alberto. Y Diego, ahora voy. Y un poco porque me ha chocado un poco lo de la investigación. ¿Por qué normalmente el ser investigador va ligado a ser profesor? Porque hay personas que son muy buenos investigadores, pero como docentes son nulos. Yo hablo un poco desde la experiencia personal, la verdad, y es la verdad. Y al contrario, hay personas que son muy buenos docentes y sin embargo, pues a lo mejor como investigadores, pues son peor. Y luego otra reflexión que lanzo es respecto al término que has denominado como titulitis, por así llamarlo. ¿Somos quizá la generación mejor formada, pero con el menor número de oportunidades? La segunda es buena. Sobre lo primero, esto es culpa de quien se inventó la universidad. No la podemos echar a los que tenemos, de los que estamos ahora. Siempre ha sido así. Al final, donde se genera el conocimiento es donde se transmite. Y eso, en parte, es positivo. Que el que genera el conocimiento sea el que está transmitiendo ese conocimiento es una buena experiencia. Al final se basa en esos orígenes medievales de la universidad, porque hay que pensar la estructura de la vida medieval. Era la estructura de un maestro, el magíster, y el alumno, el que no sabe, porque esa es la traducción etimológica del alumno, del aprendiz. Y eso es lo que evoluciona hacia unos saberes estándares y al final va evolucionando con el tiempo y prácticamente no ha cambiado. Aunque es un debate muy interesante, sobre todo porque, por ejemplo, en el mundo anglosajón sí que se produce esa doble vertiente de que en las universidades hay personal exclusivamente dedicado a la investigación y personal dedicado exclusivamente a la docencia. Yo te diría que yo, que tengo ya un poco, algo, muy poquita de experiencia de dar clase a la misma vez que hago una tesis, creo que mis conocimientos como doctorando me son muy útiles en el aula, porque me permiten conocer cuáles son los problemas a los que se enfrentan mis estudiantes. ¿Que eso no le pasa a todo el mundo? Es una lástima. Es una mala elección de puestos de trabajo, probablemente, porque en este país además tenemos un doble sistema casi. Es complicado de explicar esto. Porque aparte de las universidades, en España hay algo que hay en otros países del mundo, muy poco, en Francia, en Alemania también ocurre, que son los centros de investigación específicos. Yo trabajo en uno de ellos, el CSIC, que es la Universidad Autónoma de Madrid. Pero el CSIC o las instituciones homólogas en otros países de Europa, lo que te permiten es eso, dedicarte exclusivamente a la investigación. Entonces casi que eso es una mala elección de puestos de trabajo, casi muchas veces, ¿no? Pero va más por ahí. Y lo segundo, esto es un mantra que se dice constantemente, somos la generación mejor preparada de la historia de España. Y probablemente los datos lo que nos dicen es que es tal cual así, porque es verdad que cada vez, como tenemos, hombre, obviamente, si aquí el dato es muy obvio, ¿no? Si antes teníamos solo, casi no teníamos ni 80.000 egresados y ahora tenemos más de 300.000, eso que somos la mejor generación formada de España. Pero ¿qué hacemos? Que vivimos en el mundo que vivimos. No, eso, claro, las coyunturas económicas, los ciclos políticos y sociales son los que son y te tienes que adaptar a la realidad. Al final, si somos los que estamos mejor formados en teoría, pues nos sabremos adaptar a la realidad tarde o temprano y las oportunidades las tendremos que buscar nosotros mismos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Diego, pasarle el micro, por favor. He hablado de la titulitis, sí, esto es lo último que... Sí, por encima. Someramente. Bueno, digamos. Por ser muy rápido y por terminar, creo. Lo que hablábamos antes de la extensión, hasta dónde ha llegado, cómo ha perpetrado más la enseñanza universitaria a más clases en España en los últimos 40 años, también en cierta medida es verdad, pero sigue siendo un sitio muy elitista. Y cuando hablo de elitista no quiero decir que vaya solamente el 10% de la población, sino que a lo mejor va el 50% de la población, entre los cuales seguramente nos incluimos todos.
porque al final hay una parte de la población, la mitad, que apenas va, y no por un problema de becas, que en parte también, que a muchos nos ha permitido estudiar desde estudios superiores y más allá, sino también de que la criba muchas veces se hace antes, se hace en primaria, se hace en secundaria, se hace porque hay gente que tiene un hogar en casa que no le permite centrarse en sus estudios o que se desvía por cualquier otra razón. Entonces, es verdad que sigue llegando, pero no llega a todos y no solo se soluciona con becas. Y también en cuanto a lo del total de egresados, esto entiendo que se refiere solo a universitarios. Claro, también estamos con es un problema también de cuántas universidades hay por una cuestión de demanda también, de que parece que todos tenemos que ir a la universidad, porque parece que como queríamos ampliarle, hacerlo universal, pero parece que tenemos que ir porque es lo que hay que hacer, si no, como no vas a tener un trabajo digno, ¿sabes? Al final tenemos la formación profesional u otros trabajos muy desprestigiados socialmente, y al final es una cuestión de que, bueno, al final una cosa viene de lo otro y se tienen que abrir más universidades porque tiene que ir más gente a la universidad, y no porque haya que denegar el acceso a unos a otros, sino que son saberes distintos y profesiones distintas. Y al final estamos como obsesionados y tenemos en la cabeza, nos meten de que tenemos que hacer esto. Te doy toda la razón, pero además es que aquí hay un punto muy interesante, que es establecer la temporalidad, el eje cronológico en el que se desarrolla este fenómeno, que es lo que yo estoy intentando hacer con mi tesis. ¿Qué viene primero? El huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué vino primero? ¿La generación de todas esas universidades en el territorio o la demanda? Ya te digo yo que primero se crearon las universidades y luego vino la demanda, porque aquí lo que se hizo fue promover una política de universalización de los estudios superiores, que al final, es lo que he dicho, es una política pública muy efectiva, porque si tú acercas al ciudadano, la institución al ciudadano, el ciudadano va a la institución y la acaba conociendo. Es así de sencillo. Lo que he dicho antes con correos. Si tú pones un puestecito o un buzoncito en todos los pueblos de España, pues al final te conocen y acabas deseando utilizar esto, porque es útil y bueno para tu vida. Sobre todo cuando además se plantea como muchos sociólogos, la literatura sociológica en la universidad la plantea como un elemento, irónicamente lo plantea como un elemento de equilibrio social, que promueve la igualdad, una promoción de la igualdad social, porque claro, a mayor número de formados en las universidades, el equilibrio se produce. Pero lo irónico es que los resultados lo que nos dicen es que pasa todo lo contrario. Lo que está pasando es que se está produciendo cada vez más una brecha, y esto se habla mucho sobre cuáles son esto que vosotros que hacéis economía, cuáles son los trabajos del futuro. Al final hay un techo de esa sociedad que llega a la universidad. No todo el mundo puede permitirse, ni con las becas, ni con las universidades que hemos extendido, no todo el mundo puede permitirse ir a la universidad. Y al final está generando una brecha entre quien sí ha ido y quien no. Y eso donde más se ve es en la investigación, que es quien nos está ya demostrando que esto es así. ¿Por qué? Porque las universidades que generaban unas buenas investigaciones antes de que todo esto pasase, que os he estado contando, siguen haciéndola ahora. Y eso no ha cambiado. La Universidad de Extremadura, por desgracia, no tiene capacidad para sobreponerse por ella sola a toda una dependencia de la senda, que es como se llama esta teoría, a una dependencia de la senda que te lleva hasta donde estamos ahora. Si no puedes competir con universidades generadas en unos espacios económicos, sociales, culturales y académicos concretos, como por ejemplo Cataluña. Esto es así desde un punto de vista de la investigación, y os aseguro que a medida que va pasando el tiempo más se nota en los resultados docentes, porque al final no somos iguales, por desgracia no somos iguales, por suerte o por desgracia no somos iguales, y esa desigualdad, por mucho que establezcamos mecanismos de compensación o de extensión de los mismos derechos a todo el territorio, a todas las personas, no necesariamente genera el resultado esperado. Y al final, eso que pensábamos que lo que iba a servir era para hacernos a todos iguales, o al menos darnos a todos los mismos derechos,
está provocando que haya más elitismo, pero de otra manera. Es el nuevo elitismo. Pero bueno, una reflexión un poco cruda para el final y yo creo que vamos a ir terminando ya porque es muy tarde y nos queremos ir a comer. Así que, perdón, muchas gracias a todos y a todas. Y para cerrar el curso ya y agradecer de verdad de nuevo a todas las instituciones que han colaborado con nosotros, al Ayuntamiento de Fregenal, la Coral Fresnense, con Vida Kombucha, Más Fresa, el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y por supuestísimo la Universidad de Extremadura, que es la que nos ha abierto las puertas y lo que nos ha permitido estar hoy aquí. Muchísimas gracias a todos y todas y se clausura el curso de verano Arias Montano. Muchas gracias.